desde el versículo 13, donde aparece el llamamiento de Leví. Amén. Por reverencia a la palabra, los que estamos acá nos ponemos en pie. Entonces repito por última vez, Evangelio según San Marcos, capítulo 2, desde el versículo 13 en adelante, el llamamiento de Leví. Y si lo hemos encontrado, leo como estoy autorizado en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios, y su palabra dice de la siguiente manera. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Puede sentarse. De los 4 evangelios, hay 3 que se denominan sinópticos, en razón de que se estudian uno a la par del otro, para tener una idea más precisa de lo que los evangelios quieren transmitir. Y hay un 4 evangelio, que es muy diferente, que es el evangelio de Juan, que habla más de la intimidad, de la divinidad y del hecho de que el Hijo de Dios, el Verbo, tomó carne. Por medio de estos 4 evangelios nos hacemos una panorámica completa, dentro de lo que la Biblia permite, de entender la vida, obra y ministerio del Señor Jesús. Y el evangelio más breve es el evangelio según San Marcos. También dicen los eruditos bíblicos que es prácticamente el primer escrito del Nuevo Testamento que estuvo en circulación. Es prácticamente la base principalmente del evangelio según San Mateo y de según San Lucas. ¿Qué es llamativo en este evangelio? Marcos emplea un lenguaje directo. Va directo a sucesos en los cuales aparece en la escena el divino maestro, el Señor Jesús. Y en este capítulo 2 hay varias cosas en las cuales el lenguaje claro de este evangelio de Marcos nos muestra a qué vino el Señor Jesús. Si yo hiciera una pregunta abierta y usted me pudiera responder, ¿a qué vino el Señor Jesús? Más fuerte. A salvarnos de nuestros pecados. ¿Alguien más está de acuerdo con eso? Amén. ¿Amén? Amén. Ahora, yo haría otra pregunta. ¿Con qué podríamos nosotros comparar el pecado? ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente? ¿Con la maldad? Maldad es parte del pecado. La mentira es uno de los pecados. El engaño es parte de la mentira, es parte del pecado. Pero ¿con qué podríamos nosotros ilustrarlo, simbolizarlo, representarlo fácilmente? Desobediencia. Pero le planteo esto. ¿Será que el pecado es como una enfermedad? Amén. El pecado pasa a ser un tipo de enfermedad. Entonces la pregunta natural sería, ¿y un pecador sería el equivalente a un enfermo? ¿Y qué necesita un enfermo? Un médico. Amén. ¿Por qué ese médico qué le va a entregar al enfermo? La cura, la medicina. Amén.
Este capítulo 2, en este llamamiento a Leví, presenta todos estos elementos. Aquí el Señor Jesucristo compara el pecado con una enfermedad. Compara al pecador con un enfermo. Y Él se manifiesta como el médico de los médicos. ¿Por qué no uso la palabra doctor? Porque en cualquier área que usted se perfeccione puede ser un doctor. Así también hay doctores en teología. En los días del Señor estaba el grupo de los grandes religiosos donde había doctores en la ley. Otra cosa es que haya un médico, un hombre o una mujer que se ha especializado en encontrar la cura, en entregar la medicina acorde a la enfermedad que aqueja al paciente. En este lenguaje muy directo, Marcos nos muestra el llamamiento de Leví. La pregunta es, ¿quién es Leví? ¿Le suena Mateo? Leví es Mateo. Leví es el hijo de Alfeo, uno de los 12 apóstoles. Precisamente el que escribe el primer libro de lo que conocemos el Nuevo Testamento, Mateo. Entonces, fíjense bien, cómo un hombre pecador, simbolizando al enfermo, llega a ser un escritor de la Biblia, y no solo eso, un seguidor de Jesucristo. Es porque necesitó de una medicina para sanar su enfermedad, pero más que la medicina necesitó conocer al médico que le iba a entregar esa sanidad por medio de la medicina. Ahora, el médico es Jesús. La medicina va a ser la palabra, pero la gran medicina que cura a la humanidad es la sangre de Cristo que fue derramada. La Biblia nos muestra que la gran caída de Génesis capítulo 3 con la primera pareja, vino una enfermedad terrible que se llamó el pecado, que es prácticamente una enfermedad mortal que porta todo ser humano al nacer. Pero el único antídoto contra ese pecado es la sangre que Cristo derramó en el madero. Ahora, este Leví, este Mateo, era un publicano, era un cobrador de impuestos. ¿Alguno de ustedes se recuerda el pasaje de San Lucas 19, donde aparece Zaqueo? Amén. Zaqueo era uno de estos, y Zaqueo era jefe de los publicanos. Probablemente Zaqueo puede haber sido, más que un colega, un jefe de Leví o Mateo. Y la Escritura dice que este tipo de personas eran aborrecidos por sus vecinos, por sus compatriotas, porque aun siendo judíos, trabajaban para Roma, para el imperio, y eran los que estaban determinados al cobro de los impuestos, de los tributos. Ahora, que cobrasen los tributos era el trabajo de ellos. El problema es que ellos abusaban de su autoridad en su trabajo. Cobraban más tributo de lo que tenían que cobrar y terminaban defraudando. Por eso cuando Cristo cambia la vida de Zaqueo, después vamos a volver acá, lo cambia a tal extremo que él dice que iba a repartir la mitad de su bien a los pobres. Y si a alguien había defraudado, le iba a devolver 4 veces más lo que había estafado. Eso produce la medicina en el corazón humano. Viene un cambio no superficial, sino un cambio profundo, donde Pablo después escribe en 2 Corintios 5:17, y esto lo vamos a memorizar, de modo, repita, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Allá la gente aborrecía a Zaqueo, porque era un hombre que trabajaba para el imperio, les cobraba tributos extras, los estafaba, era literalmente un sinvergüenza. Se aprovechaba de su cargo para enriquecer su bolsillo. Esa historia ha sido de siempre y hoy por hoy es realmente algo masivo.
Pero fíjese que en San Lucas 19:10, el maestro dice algo muy similar en el llamamiento de Mateo. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. La pregunta es, ¿qué se había perdido en el hombre? No tan preciso. El hombre necesitaba la salvación. ¿Qué se había perdido en la vida del hombre? ¿Perdón? Eso fue a partir de la pérdida de comunión. ¿Qué elemento del ser humano está en juego? ¿Cuántas partes tiene el ser humano? Espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuál es la que está en juego en esta historia? El alma. Lo que está en juego es el alma. El alma es la que se había perdido. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, que el Dios Trino dijo, hagamos al hombre conforme nuestra imagen y conforme nuestra semejanza. Démosle señorío bajo nuestro mandato, que gobierne, que administre. Y vamos a poner en él algo especial, único, que lo hace diferente a toda la creación. Le vamos a impregnar nuestra imagen y nuestra semejanza. ¿Dónde la impregnaron? En lo profundo del alma. El problema es que en el alma está la voluntad humana que tiende siempre a irse en contra de lo que Dios estableció. Y el ejemplo aquí el maestro lo representa en Leví, en Mateo. Era un hombre que tenía un cargo de eminencia, tenía recursos en base a su trabajo, pero estaba con la imagen de Dios deteriorada en su corazón. Necesitaba este enfermo al médico que le podía proveer la medicina para curar esa enfermedad. Y es aquí donde se ilustra esto, y lo vamos a leer de nuevo. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Aquí quiero hacer una pequeña pausa. Si hay algo a lo cual el Señor Jesucristo le dio preponderancia, le dio énfasis, fue a la enseñanza. El ministerio del Señor Jesús tuvo tres partes. Tuvo una parte didáctica, de enseñanza, a la cual le dio mucha importancia. El ministerio de él tuvo una parte terapéutica, sanidades. Usted sabe que hizo muchas sanidades. Aquí mismo aparece, al inicio del capítulo 2, que también lo encuentra en San Lucas 5 y en San Mateo 9, cuando sanó a un paralítico. ¿Por qué sanó a un paralítico? Y después nos muestra la historia de Leví. Porque el hombre sin Cristo está enfermo y padece de parálisis espiritual. El hombre por sí solo no puede buscar a Dios. Por eso Dios envió a su Hijo a buscar al hombre, a salvar lo que se había perdido. Entonces hay un área muy tremenda en el ministerio, que es una tercera parte, que es el área enigmática. Hay cosas que solo Dios la puede hacer. Y lo que el hombre jamás podrá hacer es salvar a otro hombre. Pero sí el Cristo que predicamos. Él tiene toda potestad para salvar, para sanar, para restaurar y para cambiar el corazón más negro por el pecado y volverlo un corazón sensible que bombea sangre, pero donde el Espíritu ahora tomó gobierno y la historia es diferente. Ahora bien, dice, y al pasar vio a Leví, vio a Mateo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. O sea, este hombre estaba en su trabajo, en su rutina, pero perdido. Y ahora aparece la salvación a este hombre. Una vez más, ¿quién busca a quién? ¿Quién busca a quién? ¿Somos nosotros los que buscamos a Dios? Él, el buen pastor, busca la oveja perdida. Sígueme, le dice. Solamente le dice, sígueme. La pregunta sería, ¿cuántos están dispuestos a responderle positivamente al maestro?
Si el Señor ahora mismo a alguno de ustedes le dijera, ven y sígueme, ¿qué le va a responder usted? ¿Va a responder con pregunta o con duda? Amén. La respuesta es amén. Ahora, ese amén tiene un peso implícito. Y cuando uso la expresión implícito, cada vez que Dios nos convoca, nos llama y decimos amén, tenemos que cumplir ese amén. Ahora mire, y levantándose le siguió. Me llama la atención que aquí Leví o Mateo no cuestionó, no puso excusa, comprendió lo que muchos quizás no comprenden, que al llamado de Dios en la persona de su Hijo hay que atender prontamente con un amén. Ahora bien, aconteció que estando Jesús a la mesa en la casa de él, ahora mire, vea el encuadre de esto. Ahora ya Mateo no estaba en el banco cobrando tributo, ahora estaba con Cristo cenando con él y en su casa. ¿Qué dice Apocalipsis 3:20? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Aquí se cumple literalmente lo que dice en Apocalipsis 3:20. Cristo llamó, Leví, Mateo, te estoy llamando, ¿quieres seguirme? Y pareciera, si parafraseamos, que Mateo le dijo, amén, Señor, te seguiré. Y ahora aquel que estaba perdido, sentado en la vida rutinaria, porque eso es lo que nos transmite aquí la enseñanza, hay muchos que están cómodos, sentados, no en el banquillo de los acusados, sino que están cómodos sentados en el banquillo de los condenados. Y se quedan en ese banquillo de condenados sin siquiera prestar atención a la voz del único abogado que los puede salvar, a la voz del único médico que los puede sanar. Pero este lo entendió. Y ahora del banquillo, de estar sentado en ese banquillo de los acusados, o más bien dicho, de los condenados, sentado en el banco de los tributos, ahora está a la mesa con Cristo. Eso habla de la transformación de vida. Porque cenar con el Maestro significa comunión con Dios. O sea, ya el médico le había sanado, ya la cura había venido. Y ahora este hombre estaba en paz con Dios porque cenaba con Cristo. Pero atención aquí, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Ordenemos esto. A la mesa de Cristo están sus discípulos, pero también hay publicanos y pecadores. Pero ¿quiénes son realmente los que le siguen? ¿Los publicanos, los pecadores o los discípulos? Los discípulos. Pero al ver que Leví había respondido a esto, muchos simpatizantes llegaron a la mesa del Señor. Y escúchenmelo bien. En el Evangelio no solo se trata de ser un simpatizante de Cristo, porque de eso están llenas las congregaciones. El problema es que el simpatizante, sin darse cuenta, sigue sentado en el banquillo de los condenados. Solo los que le pueden seguir son los discípulos, los que han aprendido a negarse a sí mismos, los que cada día se autoniegan, toman su cruz y le siguen. Solo los que han recibido el antídoto frente a la enfermedad del pecado por la obra de Cristo son los que pueden seguirle al Maestro. No obstante, el Maestro convida a muchos a su mesa, pero pocos son los escogidos de esa mesa. Entonces aquí me lleva a una reflexión. En las casas de oración, en las distintas casas de oración, quizás muchos son solamente simpatizantes.
La pregunta es para usted y para mí. ¿Somos realmente discípulos? Y la respuesta es sencilla. Son tres cosas las que hay que evaluar, que a futuro las vamos a ver en Mateo, porque este es uno de los que murió por la causa. Cuando aprendemos la autonegación, preferenciar el deber al derecho, ¿estamos bien? Cuando cada día tomamos la cruz, ¿qué significa? El desprecio, el oprobio, el aceptar el rechazo, el saber que no vamos a ser populares, el saber que vamos a ser traicionados, el saber que nos van a mirar feo por hablar de las cosas de Dios, el saber que el mundo nos va a aborrecer, ya nos indica que vamos por el camino del discípulo. Pero lo tercero también fundamental, ¿le estamos siguiendo al maestro? Él fue enfático, sígueme, le dijo. ¿Qué involucra esto? Déjalo todo por mi causa. Que Dios nos bendiga. Ahora, viene la otra parte. Aquí estaban todo el grupo de los que estaba a la mesa, incluyendo simpatizantes, discípulos y pecadores. Aquí aparecen los religiosos de turno, que siempre han estado en la escena. Los escribas y los fariseos. Los escribas y los fariseos, viéndolo comer con los publicanos y los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? ¿Se da cuenta? Siempre el religioso se va a centrar en las cosas de menor importancia y va a dejar pasar lo que realmente importa. ¿Qué le importaba a ellos si el maestro estaba a la mesa con publicanos y pecadores? Tenía que importarles que uno que había sido pecador, perdido en su pecado, enfermo en su enfermedad, el médico le había sanado. Aquí aparece la misma idea que nos presenta San Lucas 15 con la parábola del pródigo. ¿Cuál fue la actitud del hijo mayor, del que nunca se salió del lado del padre? El padre contento porque aquel que había estado muerto había revivido. Aquel que había estado perdido había vuelto al hogar. Dijo: hagamos fiesta, celebremos, porque mi hijo ha retornado. ¿Cuál fue la actitud del hijo mayor? Padre, siempre he estado contigo. Nunca te he dejado, siempre he estado ahí, codo a codo contigo. Y cuando te he pedido un cabrito para compartir con mis amigos, no has querido. Pero este que te defraudó, este que se fue al mundo, este que estuvo perdido en delito y pecado, ahora ha vuelto y vas a hacer fiesta en honor de él. Siempre el religioso va a cuestionar a lo de Dios. Y un religioso nunca se va a sentir contento cuando Cristo hace la obra, sino que la va a poner en tela de juicio y la va a cuestionar. Aquí los escribas y los fariseos decían: ¿cómo tu maestro come con pecadores y con publicanos? Siempre el religioso quiere ser más bueno que Dios. Mire lo que le responde el maestro, y ya voy terminando. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos. Ahora están entendiendo por qué hacía esta ilustración del enfermo y el médico. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Para ir cerrando, ¿cuándo vamos al hospital? Cuando estamos sanos o enfermos. Cuando estamos enfermos. ¿Sabe lo maravilloso de esto? Que el médico divino llegó a ser un médico a domicilio. Porque el hombre pecador no podía llegar al hospital del cielo. El hospital del cielo, a través del Evangelio, el reino de Dios, descendió
vino con el médico de los médicos a sanar a los enfermos de este mundo. Por eso, consejo y cierre de mensaje. No actuemos como religiosos. Gocémonos de las cosas grandes que hace el Señor, de las cosas pequeñas que hace el Señor, pero en fin, de todo lo que hace el Señor en beneficio de las almas. Amén. No cuestionemos cuando sea el Señor. Lo segundo, como consejo, no seamos del grupo de los simpatizantes del Evangelio. Seamos del grupo de los discípulos que estamos continuamente en la mesa del Señor en comunión con Él. Y lo tercero, cuando escuchemos al Maestro que nos diga, sígueme, no pongamos excusa. Porque hay un pasaje también de los evangelios que Cristo le dice, inviten a las bodas, vayan, invítenlos. Y resulta que los invitados comenzaron a excusarse. No puedo ir a la boda, no puedo ir a la fiesta, porque justo compré una yunta de bueyes y ahora la voy a probar. Excusas baratas. Nadie prueba una yunta de bueyes después que la compra. Nadie compra un vehículo y después lo prueba. El otro dijo, no puedo porque estoy recién casado. Hubo otro momento que el maestro le dijo, mira, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ve y sígueme. Que Dios nos ayude. El llamamiento de Leví, el llamamiento de Mateo, es el típico llamamiento de un hombre que estaba sentado, hombre o mujer, que estaba sentado en el banco de los condenados, y al oír el llamado del maestro, el médico de los médicos, ahora puede estar sentado a la mesa de la comunión con Dios. Dios está llamando, tú y yo tenemos que atender ese llamado. Nos ponemos en pie, glorificamos al Señor y cerramos nuestra Biblia. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.